Perfecto, ahí está, ya lo puse a grabar, así que ahora sí puedo compartir tranquila. Ahora sí. Ahora estamos. Bueno, vamos a empezar a ver las funciones homográficas. El otro día ya estuvimos viendo toda la parte del límite y lo que nos quedaba es la función homográfica. Lo que vimos allá, las asíntotas de funciones racionales, que son polinomios dividido polinomios, ¿sí? Y este es un tipo de funciones racionales, pero son las que tienen forma lineal sobre lineal. Son funciones f cuyo dominio lo vamos a sacar simplemente, acá lo puse en general, o sea, el valor que no va es el valor que hace cero el denominador. Entonces, en cada caso específico, lo que hacemos es agarrar el denominador, igualar a 0, y en ese caso sacamos ese valor, ¿sí? Simplemente eso. Esto es en forma general. Si uno reemplaza acá por menos d sobre c, esta cuenta da 0, ¿sí? ¿Qué le vamos a pedir para que sea homográfica? Además de ser una lineal sobre otra lineal, la de abajo, este c tiene que ser distinto de 0. Porque si este c es igual a 0, eso quiere decir que es una lineal, porque abajo estaríamos dividiendo por un numerito, entonces podríamos distribuir y quedaría a sobre d por x más b sobre d. Es una función lineal, no es homográfica, ¿sí? Y la otra condición, a por d distinto de b por c, simplemente está puesta porque si eso pasa, se puede simplificar, ya que se podría sacar un factor común y acá simplificar, y no quedaría de vuelta una función homográfica, ¿sí? Entonces, por eso, son esas condiciones. Otra forma de escribirla, la función homográfica, es a sobre una lineal más otro número, ¿sí? En este caso, el que se pide que sea distinto de 0 es este valor de b, ¿sí? Y acá el dominio, lo mismo, hay que tener en cuenta que esto sea distinto de 0, le sacamos el valor menos b sobre c, menos c sobre b. ¿Se tienen que acordar esto de memoria? No, absolutamente no. Van a ver cada uno de los casos y van a analizar y decir, bueno, ¿cuándo el denominador se hace 0 y ese es el valor que saco del dominio? Nada más, ¿sí? Bueno, la gráfica de una función homográfica se llama hipérbola y ahora la vamos a dibujar. Así que vamos a ver el primer ejemplo, que es 1 sobre x. Esta sería como la básica, como el x al cuadrado para la cuadrática es equivalente al 1 sobre x en la homográfica. ¿Cuál es el dominio? Y acá el valor que no puede tomar x es el 0, ¿sí? Entonces, esperen que voy a abrir un segundito el chat. Ahí está. Para tenerlo, por asegurar alguna pregunta. Entonces, el 0 no está en el dominio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para graficar este tipo de funciones? Una vez que ya tenemos el dominio, lo que podemos analizar es si tiene asíntotas verticales, ¿sí? Recuerdan que lo que veíamos era el dominio, qué valor no está en el dominio de la función, y ahí analizábamos cuánto daba el límite. Entonces, bueno, acá me apareció primero el dibujito. Acá me apareció cualquier orden las cosas. Me parece que no lo había armado bien. Ahora vamos al dibujito. Miren esto. Vamos a analizar la asíntota vertical. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Cuando tenemos lo de arriba tiende a un número y lo de abajo tiende a 0, ¿qué pasaba eso? Se iba a infinito. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que x igual a 0 es asíntota vertical. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la horizontal? Y para la horizontal tenemos que analizar el límite al infinito. Cuando x toma valores cada vez más grandes, si hacemos 1 dividido números muy grandes, eso va a tender a 0. Por lo tanto, y igual a 0 es asíntota horizontal. Entonces, fíjense que acá está dibujado en rosa las dos asíntotas. Bueno, si reemplazamos al valor, sabemos que tiene estas dos asíntotas. Si vamos reemplazando acá por x por distintos valores, vamos a tener estos puntos. Por ejemplo, en 1, 1 sobre 1, 1. En 2,
1 sobre 2 nos da 1/2. En 1/2, 1 sobre 1/2 nos da 2. ¿Qué va a pasar acá? A medida que x se hace cada vez más grande, se acerca a la asíntota horizontal, que es el eje x, y a medida que x se acerca a 0, esto da valores cada vez más grandes y se va acercando al eje y. El mismo comportamiento tiene con los negativos, nada más que van a estar hacia abajo. Cuando x es menos 1, esto vale menos 1. Cuando x es menos 1/2, esto vale menos 2. Cuando x es menos 2, esto vale menos 1/2. Vuelve a acercarse al eje y cuando x tiende a 0 por izquierda, se acerca al eje x cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Que vamos a tener una división en 4, las asíntotas nos van a dividir al plano en 4 cuadrantes y la hipérbola va a estar graficado en 2 de ellas, no en 2 cualesquiera, sino siempre en los opuestos. ¿Sí? Bueno, ¿qué datos voy a sacar de acá? Y voy a sacar un montón de datos mirando el dibujito. Por ejemplo, la imagen. La imagen siempre va a tener que ver en la homográfica con la asíntota horizontal. En este caso, en esta función, la asíntota horizontal nunca es tocada por la función. Ahora, ojo que eso no pasa para cualquier función, ¿sí? Solo no, en este caso sucede, ¿sí? Y la imagen entonces van a ser los reales menos el valor de esa asíntota horizontal, que en este caso ya sacamos es 0. ¿Sí? Fíjense que en este caso no toca el eje X, por lo tanto el conjunto de 0 es vacío, no tiene elementos. ¿Cómo me doy cuenta? Acá gráficamente, pero si lo quiero analíticamente, uno, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando uno lo quiere analíticamente, esperen que cambio de... A ver si se ve. Uno lo que plantea es 1 sobre x igual 0. Pero ¿qué pasa? La x la paso multiplicando para acá y nos queda 1 igual 0. Esto quiere decir que es un absurdo y un absurdo quiere decir que no tiene solución. ¿Sí? Bien. El conjunto de positividad, ¿dónde o para qué valores de x la función está por sobre el eje x? Y para los valores entre 0 y más infinito. Y para qué valores de x la función está por debajo del eje x de menos infinito a 0. ¿Sí? Que es el conjunto de negatividad. Ahora, ¿cuándo crece esta función? ¿En algún lado la vemos crecer? No, porque tanto en esta partecita como en esta partecita siempre está decreciendo. Entonces decimos que no crece nunca, el intervalo de crecimiento es vacío, y donde decrece, decrece de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. En realidad esta función siempre decrece, ¿sí? Eso nos tenemos que quedar en claro. Decrecen de distintas formas, ¿sí? Pero decrecen ambas. ¿Estamos? Vamos a otro. El ejemplo ahora que vamos a ver es menos 1 sobre x. Lo único que le hicimos es ponerle un menos a arriba. El dominio va a seguir siendo los reales menos el 0. ¿Sí? La asíntota. Si uno hace la asíntota vertical cuando x tiende a 0, lo de arriba tiende a menos 1, lo de abajo tiende a 0, el resultado da infinito. Entonces, x igual a 0 es asíntota vertical, o sea, el eje y. La asíntota horizontal, cuando x tiende a infinito, menos 1 sobre algo muy grande tiende a 0. Y igual a 0 es asíntota horizontal. Entonces, ¿qué hacemos para graficar? Dibujamos las dos asíntotas, 1 y 2. ¿Sí? Y después le vamos a dar valores. Fíjense, si ahora x vale 1, en x igual a 1, menos 1 sobre 1, menos 1. En x igual a 2, menos 1 sobre 2, menos 1/2. En x igual a 1/2, menos 1 sobre 1/2, menos 2. Y en menos 1,
nos da menos 1 sobre menos 1, 1. Ahí vemos que se nos van armando las dos ramas de la hipérbola en sentidos opuestos, ¿sí? En cuadrantes opuestos, mejor dicho, ¿sí? Lo que cambió acá es dónde están las ramas de estas hipérbolas. La imagen vuelve a ser los reales menos el 0, ¿sí? El conjunto de ceros también es vacío. Vemos que nunca toca al eje X. ¿Dónde es negativa esta función? Ahora, la parte negativa está en esta partecita. Cambió respecto a la otra, o sea, de 0 a más infinito. Y la parte positiva es de menos infinito a 0. ¿Dónde decrece? Y no decrece nunca, porque en ambas ramas la función está creciendo. Por lo tanto, crece de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. En ambos están creciendo de distinta manera, pero creciendo al fin. ¿Sí? Entonces, las dos opciones que tenemos para las hipérbolas son de ese estilo. O que estén en dos cuadrantes en diagonal de esta manera o que estén en diagonal de esta manera, ¿sí? Pero siempre van a estar de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a graficar, o sea, en resumen, ¿cómo graficamos funciones de esta forma? AX más B sobre CX más D, o sea, homográficas. Primero calculamos sus dos asíntotas, ¿sí? Usamos los límites correspondientes para calcular cuál es la asíntota horizontal y cuál es la asíntota vertical. Y una vez que tenemos dividido el plano en 4 cuadrantes, necesitamos saber en cuáles dos de ellos están la hipérbola. Simplemente con dar algún valor ya nos ubica en qué cuadrante está. Y lo que sabemos es que está en forma diagonal la otra rama. Así que me quedó la animación mal. Vamos a hacer un ejemplo. 2x más 4 sobre x menos 1. Vamos a graficarla, ¿sí? Y vamos a sacar un montón de datos de ese gráfico. ¿Qué hacemos primero entonces? Vamos a sacar las asíntotas. Cuando x, a ver, primero que hacemos para eso sacamos el dominio. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a pensar? Cuando el denominador se hace 0, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se hace 0? En 1. En este caso es bien sencillo. Si quieren hacer la cuenta, simplemente x menos 1 hacen distinto de 0, x distinto de 1, ¿sí? Límite, cuando x tiende a 1, a ver, acá no tengo mucho lugarcito, pero ¿a dónde tiende el numerador? 2 más 1, 2, más 4 tiende a 6, y el denominador tiende a 0. Si el numerador tiende a 6 y el denominador tiende a 0, esto tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que x igual a 1 es asíntota vertical. ¿Qué pasa con la asíntota horizontal? ¿Sí? Ay, puse cualquier cosa acá. Esto es por copiar mal. Esperen. Porque copié una parte y no copié la otra. Esperen acá. Ese es por hacer el copy-paste que uno hace. Okay. Me quedo acá. Esperen un segundito que subo esto, así me entra. Después movemos esto, ya está acá. Y acá. Esto lo quería dejar así para completarlo entre todos. Esa es la idea. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espera. Bueno. Vamos a ver la asíntota horizontal. Eso la quería completar, que lo completemos juntos. Por eso la había dejado separadito. Me había olvidado de borrar lo otro. Entonces, cuando x tiende a infinito, esto tiende a infinito. ¿Sí?
Y lo de abajo también tiende a infinito. ¿Y qué teníamos que hacer para salvarla? Teníamos que sacar factor común, ¿se acuerdan? Sacamos x de factor común y nos queda 2 menos 4 sobre x de factor común y nos queda 1 menos 1 sobre x. ¿Sí? Voy a seguir acá arriba. Este se va con este tiende a 0, esta partecita también tiende a 0, así que lo de arriba tiende a 2 y lo de abajo tiende a 1. ¿Qué quiere decir? Que y igual a 2 es asíntota horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, tengo x igual a 1 asíntota vertical y igual a 2 asíntota horizontal. Simplemente con saber un punto más, ya voy a tener el gráfico. Entonces, digo, a ver, ¿cuánto vale esta función en 0? Cuando yo reemplazo por 0, acá nos queda 4 sobre menos 1, menos 4. Entonces, en 0 acá vale menos 4, significa que tengo este puntito. Entonces, si yo tengo las asíntotas, x igual a 1 asíntota vertical, y igual a 2 asíntota horizontal, ya tengo los cuadrantes. O la hipérbola está en estos dos, o la hipérbola está en estos dos. Como ya vimos que en 0 vale menos 4, tengo este puntito. Eso quiere decir que la hipérbola va a estar acá, significa que se va a acercar a las dos ramas, y lo mismo va a pasar en esto, se va a acercar a estas dos ramas. ¿Sí? Y ahí ya tengo el gráfico. ¿Se va entendiendo hasta acá? Simplemente con eso sale. La imagen, si miramos el gráfico, vemos que la imagen son los reales menos el 2. ¿Sí? La asíntota horizontal es a la que no toca. El conjunto de ceros es donde la función vale 0, simplemente igualo a 0 y despejo. El x más 1 lo paso multiplicando para acá, nos queda 0 por x menos 1, 0. Y ahora paso el 4 restando y el 2 dividiendo, quedándonos menos 2. O sea que el conjunto de ceros es el menos 2, que es el que vemos acá. Entonces, si uno mira el gráfico y dice, bueno, conjunto de positividad, ¿dónde está? Y lo vemos en esta partecita, menos infinito a menos 2, y en toda esta partecita, de 1 a más infinito. ¿Sí? Y la parte de negatividad la vemos en esta partecita que tenemos acá, entre menos 2 y 1. Ahí vemos que está por acá abajo. ¿Sí? Nunca crece y siempre decrece. Decrece en cada una de las partecitas de la hipérbola. ¿Sí? Una aclaración también con esto. Yo acá saqué positividad y negatividad mirando el gráfico. Pero se puede hacer positividad y negatividad con Bolzano. Una aclaración. Estas funciones no son continuas en un punto. O sea, f no es continua en x igual 1. Ahí vemos que está la asíntota, ¿sí? El 1 no está en el dominio de la función, entonces no es continua. Pero en cada uno de los intervalos de menos infinito a 1 y de 1 a más infinito, sí esta función es continua. Entonces, uno podría, para sacar positividad y negatividad, también usar Bolzano, ¿sí? Pero lo tiene que hacer cuidando el dominio y los ceros, ¿sí? ¿Qué significa? Para usar Bolzano en este tipo de ejercicios, uno lo que dice es, bueno, en 1 la función no existe. Y el 0 está en menos 2. Entonces, vamos a tener que separar en 3 intervalos, porque al ser discontinuo ahí, puede cambiar la positividad y negatividad. Entonces voy a trabajar de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1, y luego de 1 a más infinito. En cada uno de ellos evalúo.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá evalúo cuánto valen menos 3, acá evalúo cuánto valen 0 y acá evalúo en 2. ¿Sí? Le damos un valor y vemos el signo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo usar Bolzano en estos casos sin recurrir al gráfico? Entonces puedo utilizar las dos maneras, recurriendo al gráfico o sin recurrir al gráfico. ¿Vamos bien hasta acá? Uy, dejé de compartir, no era la idea. ¿Y por qué a mí no me aparecía el coso ahí? Ahí está. Ahora te paso, si no... Ahora vuelvo para atrás en todo caso en algunas, ¿sí? Bueno, no escuché yo. No estoy viendo el chat. No se me abre en el otro. ¿Qué es lo que no se entendió? Uno dice, yo en vez de -4 hubiese marcado el conjunto de ceros y hacía el gráfico. Perfecto. Y vuelven a preguntar cómo determinar los intervalos. ¿Nunca se incluye el 1? No, el 1 no se incluye. ¿Por qué? Porque no está en el dominio. ¿Sí? Los intervalos se definen con, esperen que vuelva a compartir, se definen con los ceros, ¿sí? Y, esperen que yo tenga, con los ceros y el dominio, o sea, agarro el dominio, me fijo los puntitos que no están, ¿sí? Y los ceros. Y acá nos indica la cantidad de divisiones que tengo, que van a ser 3. ¿Sí? No veía el chat, no me parecía como que había mensajes, por eso. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sacaste la imagen del que para que sea -2? Siempre Es son los -2. reales menos la asíntota horizontal. Siempre. Porque no la Ok, toca es nunca. cuando toca la... Ah, No la toca. ¿Eh? sí. ¿Sí? Entonces siempre es esa regla Sí. para acordarse. Dale, dale. Factor común. Bien, ahora... Sí, reemplazamos por el número que quieran. Sí, alguien dijo que sacaría los ceros. Perfecto. O sea, todo está bien eso. ¿Sí? Cuando dijo Guada, lo del conjunto de ceros, eso, igualas la función a 0. ¿Sí? Entonces, siempre igualan, el conjunto de ceros siempre es igual. Igualan la función a 0 y despejan. Es una ecuación. ¿Sí? ¿Cómo se lee en el gráfico? Es qué parte de la función queda por arriba del eje X. Así se lee. ¿Sí? Entonces uno mira. ¿Y qué parte está? O sea, el eje X es este, ¿eh? ¿Qué parte está por arriba del eje X? Y está toda esta partecita, ¿sí? Y también está esta partecita que está acá, hasta acá. Y así se lee, ¿sí? En cambio, entonces se lee de menos infinito a -2 y de 1 a más infinito, ¿sí? Y de negatividad es la parte que está por debajo, de -2 hasta 1. Melanie, el tema es que A sobre C, ¿de dónde sale? ¿Qué regla es esa? La asíntota horizontal, ¿sí? Tiene que ver con el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces lo que hay que ver es cuánto vale el límite. ¿Está? Eso de A sobre C se suele dar cuando todavía no vieron límite, ¿sí? Pero nosotros ya vimos límite, así que tenemos todas las herramientas para justificarlo como corresponde, ¿sí? Cuando se da esa regla de A sobre C es porque por ahí todavía no trabajaron con el concepto de límite, pero nosotros sí lo trabajamos, así que para nosotros la justificación correcta es resolver el límite, ¿sí? A sobre C es como una regla que sirve si no sabes el concepto de límite, pero nosotros sí lo sabemos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que justificar, la justificación es el cálculo del límite, no me alcanza con decir es A sobre C. Y yo les pregunto, ¿y de dónde sale eso? Y si ustedes no me saben responder, ya está mal eso. Todo no lo pueden justificar, ¿sí? Exactamente como dice Gaby.
¿Cuándo decrece? No, ¿cómo ven el decrecimiento? ¿Cuándo algo crece? De izquierda a derecha va para arriba. ¿Cuándo algo decrece? De izquierda a derecha va para abajo. ¿Sí? Entonces, miren, de izquierda a derecha, ¿qué está pasando acá? ¿Para dónde está yendo? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo, está decreciendo. Miremos esta ramita. De izquierda a derecha siempre, siempre mirando para el mismo lado. ¿Qué está haciendo? Está bajando, o sea, decrece. Así vemos el crecimiento y decrecimiento. Con la asíntota vertical, Guada, ¿qué? Yo, o sea, entendí que para sacar la horizontal hay que calcular el límite cuando tiende a infinito. Sí. Y yo pensé que para sacar la vertical había que calcularlo cuando tendía a 0. Pero al lo punto que hiciste no con está en 1. el dominio, porque el 0 era el punto que no estaba en el dominio del ejemplo anterior. En este caso, el punto que no está en el dominio es el 1. Siempre las asíntotas verticales, o lo que está en este tipo de funciones, es el límite cuando x tiende al valor que no está en el dominio. Y ese 1 lo calculaste haciendo... ¿Cómo? Porque no puedes dividir por 0. Entonces, Está bien. Entonces cuando primero vos... despejás eso. Exacto, esto que está acá, al costadito. Primero Sí. despejamos eso, ¿sí? Entonces ahí sabemos qué punto no está en el dominio. Y ese número que te da lo pones en el límite. Exactamente. Gracias. De nada. ¿Quedó claro eso entonces? ¿Qué otra duda? Buenísimo. Fíjense que ahora vamos juntando todo, porque estamos acá viendo límite, trabajamos un poquito con Bolzano. Es una unificación de cosas en la homográfica. ¿Sí? Miren, si está bueno, si lo querés hacer por derecha y por izquierda, lo podés hacer. Te da la idea de que si se va más infinito por derecha, se está yendo para arriba y la tenés de este lado, ¿sí? Lo mismo por izquierda. Yo, por lo general, lo que hago es darle un puntito y ya con eso me voy guiando. Pero está bien si lo querés hacer por derecha y por izquierda, no hay ningún problema, ¿sí? Y claro, perfecto, sí, se puede, todas las opciones esas. Y el conjunto de ceros también, porque el conjunto de ceros te permite marcar este puntito acá, este. Entonces ya saben que está en este cuadrante, y si está en este cuadrante, va a estar en el opuesto. ¿Sí? Entonces, o le dan un valor como hice yo, o sacan el 0 primero y lo marcan. ¿Sí? Y ya está. O sea, hay un montón de opciones. Buenísimo. Perfecto. ¿Sí? Así queda todo más claro. Una pregunta, ¿sí, Malen? ¿Pasa algo con el 0,4? ¿0 menos 4? Si pasa algo, no, simplemente es cuando x vale 0, o sea, lo que hice yo es para saber en qué cuadrante está. Cuando a x le doy el valor 0, arriba me queda 4 y abajo me queda menos 1. Eso quiere decir que f de 0 vale menos 4. ¿Cómo se marca en el gráfico eso? Cuando x es 0 y es menos 4. Este es el punto del gráfico, es un punto del gráfico de la función. Eso quiere decir que entonces está en este cuadrante y por consiguiente va a estar en el opuesto, en el que está en forma así opuesta. ¿Sí? O sea, si yo lo marqué porque lo usé. ¿Sí? ¿Y si me da absurdo como antes? Si da absurdo es porque estás reemplazando en el valor que no está en el dominio y eso está mal. Porque si no está en el dominio es precisamente porque vos no podés hacer la cuenta. ¿Sí? Entonces no te puede dar eso. Sí. ¿Sí? Vos podés decir cualquier punto menos el 1. Pero por el ejercicio anterior que vimos que dio, creo que había dado absurdo. No. Que había dado 1 Cuando igual reemplazás 0. no te da absurdo. No, eso
es la resolución del cero. Ah, ¿Sí? Es la sí, resolución eso. de una ecuación. Pero acá lo que estamos haciendo es reemplazar la x, no estamos resolviendo una ecuación. Ok. ¿Sí? Son cosas distintas. Daba 0, Sí. ahora 1 por 1 sale. Ahí está. Mm. Ahí está, en eso. No, espere antes, me fui. Me fui hasta el principio. En esta, cuando igualamos a 0 la función, ¿sí? Cuando igualamos a 0, entonces esta es la resolución que nos quedó absurda. Que lo que nos quiere decir es que esta ecuación no tiene solución, ¿sí? Pero yo cuando reemplazo, no tiene sentido que me dé un absurdo. Eso quiere decir que estoy reemplazando mal, que elegí mal el punto. Ok. ¿Sí? Ok. Ahí está. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Voy pasando rápido hasta llegar a esto. Bueno, bien. Listo. Tienen que... Bien. Sí, Maxi, decime. En los adicionales 8, el primer punto. Ay, ¿cuál era? Ahora me voy a acordar. Sí, ¿qué decía? ¿Te lo leo, Dale, ¿lo Flavia? tenés? Buenísimo. Así no salgo de... Dice GA 8.1, ¿no? El 8, el primero, dijo, igual, sí. sea f de x igual a una homográfica. Es a por x menos 1 sobre Esperen que b por salgo de acá y lo copio en la pizarra. Pizarra. Tienen que hallar parámetro de a y b y Claro. la inversa de f. La inversa vamos a ver ahora. ¿El problema es hallar el A o hallar la inversa? O las asíntotas. Porque dice f de x igual... Porque dice que el dato dice que son x igual 3 e y igual menos 2 las asíntotas. Entonces vincular asíntotas con homográfica. Bien, ¿y acá qué dice? AX AX menos 1. sobre... Todo sobre b por x menos 6. AX menos Y 1, dice B por X menos 6. Sí. X igual era... x igual 3, Sí. una asíntota, y la otra y igual menos 2. Sí. Hallar a y b y la fórmula de la inversa. Menos D sobre C y A sobre C. A ver, si solo te pide el resultado, no está mal, pero si te pide el procedimiento está incompleto, porque no justificás absolutamente nada con eso. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿De dónde salen esos dos valores? ¿Está? Entonces, acá alguien levantó la mano, no sé, Cata. ¿Qué significa que x igual a 3 sea asíntota vertical? Que el 3 no está en el dominio de f. Y eso quiere decir... no hay problema. Por ahí era una pregunta, por eso. Y eso quiere decir que hace 0 el denominador. ¿Y qué quiere decir? Que cuando uno reemplaza a la x por 3 en el denominador, eso vale 0. Perfecto. Y lo igualamos a 0. Y ahí despejamos. B por 3 igual a 6, o sea que B vale 6 dividido 3, 2. ¿Sí?
Y luego sabemos la asíntota horizontal. ¿Y cómo sacamos la asíntota horizontal? Límite cuando x tiende a infinito. Ya b reemplazo por 2. Esto tiende a infinito y esto también. Por lo tanto, esto queda límite cuando x tiende a infinito de, saco factor común x, me queda a menos 1 sobre x. Saco factor común x, queda 2 menos 6 sobre x. X se va con x. Esto tiende a 0. Esto también tiende a 0, así que esto tiende a sobre 2. ¿Y a qué tiene que ser igual esto? Me dijeron que esto daba menos 2, o sea que esto da menos 2. Ah, ahí va. Ven que termino esta cuenta. Paso el 2 multiplicando y me queda menos 4. Lo del 3 es el denominador. Las asíntotas verticales tienen que ver con los puntos que no están en el dominio de la función. ¿Sí? Si x igual a 3 es asíntota vertical de f, me quiere decir que el 3 no está en el dominio. Y acá el único punto que no está en el dominio es aquel que hace 0 el denominador. ¿Sí? Entonces, cuando la x acá la reemplazamos por 3, eso hace que todo esto valga 0. ¿Sí? Tiene que ver con la asíntota vertical, está en donde no está definida la función. ¿Sí? O sea que el 3 no está en el dominio. ¿Sí? Y acá el único problema es la división por 0. Y ahí lo sacás. ¿Está? A ver, ¿quién me preguntaba? A sobre C, un poquito por arriba. Maxi, nuevamente, si vos lo haces en un examen donde te corrigen todo el desarrollo, obviamente uno tiene que resolver esto, ¿sí? Justificarlo. ¿Por qué? Porque piden la justificación de todo. Ahora, si vos tenés que hacer un multiple choice donde nadie te pide cómo hacerlo, y entonces podés pensarlo de esa manera y listo. Esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, si te toca en un multiple choice, no hay ningún problema porque nadie te va a pedir el desarrollo. Pero si toca en un desarrollo donde te están pidiendo la justificación, sí necesitas escribir un poquito más. ¿Sí? O sea, depende también del tipo de examen que estemos haciendo. ¿Estamos? Por eso, cuando en la entrega le vamos a corregir todo y porque la idea es que de las entregas se aprenda. Esa es la idea. ¿Sí? Ahí les contesté que no es que está mal, sino que van a usarlo depende del examen, el tipo de examen. Bueno, bien. ¿Se entendió entonces homográfica? La otra parte de este ejercicio era sacar la inversa. Esperen un poquitito que vamos a llegar, ¿sí? Si no llegamos hoy, yo el lunes les explico esos ejemplos, no hay ningún problema. Entonces, vamos a composición, que es algo sencillito. Así ya, eso no se confunden. Tengo que salir de acá. Espera, salgamos. Dejo de compartir acá. Y esperen un segundito que tengo que achicar unas cosas en la compu. Mantener. Muy bien. Achicamos esto. Y ahí está. Ahí está. Ahora compartimos este. Bueno, ¿se ve lo de composición inversa? Ay, esperen que quiero abrir el chat y que me quede... Bueno, hoy está enojado conmigo el chat, no se me abre como yo quiero. Bueno, composición de funciones.
Ah, esperen un segundito que quiero que se me vea el chat mientras estoy, así puedo ver las dudas en el momento y no me está apareciendo. Acá está. Ahí está. Ahí vuelvo. Ahí está. Bueno, ya me va a aparecer. Composición de funciones. Bueno, tenemos dos funciones, ¿sí? Que van de R en R. Este A y B son los dominios de las funciones. Entonces, ¿qué es componer? Voy a buscar dibujitos. Tenemos conjuntitos y realizar F compuesta con G quiere decir que voy a agarrar un elemento que está acá, un X, ahí está. Voy a agarrar un elemento que está acá, un numerito X, y cuando le aplico G, va a pasar a la imagen acá, ¿sí? Por ejemplo, si hago 1, nos da G de 1, que nos da un numerito. Y ahora, a este resultado le voy a aplicar F. Eso es hacer F de G de X. ¿Sí? Esto, hacer primero una función y luego la otra, es lo que llamamos la composición de funciones. ¿Sí? Para que este caminito sea posible, necesitamos que este numerito esté en el dominio de la función f. Por eso es que se pide esta condición. Nosotros no vamos a hacer especial hincapié en esta condición, simplemente vamos a hallar la fórmula de esta composición, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es, existe una condición para poder hacer esta cuenta, ¿sí? Esto se lee F compuesta con G, en ese orden, ¿sí? F compuesta con G. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la primera que se hace es G, porque es la que está al lado de la X, y la segunda que se hace es F, que es la que está más lejos, ¿sí? Bien. También podemos hacer el otro orden de composición. Podemos agarrar un elemento X y primero aplicar F. Entonces vamos a tener un F de X. Y luego vamos a agarrar este elemento y le vamos a aplicar G. Entonces va a quedar G de F de X. ¿Sí? También, para que sea posible hacer estos dos caminitos que tenemos, ¿sí? Esto que está acá, después le tenemos que a este numerito poder aplicarle G. Por eso es esta condición que está acá, que la imagen de G tiene que estar dentro del dominio, la imagen de F dentro del dominio de G. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? G compuesta con F. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo hallar estas composiciones de funciones, o sea, cómo hallar la fórmula de esta composición. ¿Qué nos tiene que dar la idea de componer? Es una función dentro de otra, eso es lo que nos tiene que dar como idea, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Vamos a tomar estas dos funciones. F de x igual x más 1 y g de x igual x al cuadrado menos 2. ¿Sí? Y lo que voy a plantear es cómo hacer las dos composiciones. ¿Cuáles son las expresiones de g compuesta con f? ¿Qué es lo que vamos a hacer con g compuesta con f? G compuesta con f es hacer g de f de x. ¿Sí? Entonces, voy a buscar un colorcito. Ahora, en lugar de f, ¿qué voy a escribir? La expresión de f, que es x más 1. Y g de algo quiere decir, en donde en la expresión de g
aparece la X, voy a poner este algo. Entonces acá queda X más 1 al cuadrado menos 2. ¿Se entiende? Gaby, si preguntan algo por chat, avísame que lo tengo atrás del PowerPoint y no lo veo el chat. Quiero que me aparezca adelante y no puedo. Hasta ahora no hay nada, cualquier cosa yo te aviso. Bien, porque antes no me di cuenta porque no logré que me aparezca adelante de la pantalla. Tengo que ver qué tocar. Bueno. Está bien, yo te voy diciendo, yo ahora estoy atenta al chat. Perfecto. Si hago, y el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta expresión? Y bueno, en este caso voy a mirar acá y digo, ¿qué valores puede tomar X? Cualquier cosa. O sea que el dominio acá van a ser todos los reales. Ahora voy a sacar la expresión de F compuesta con G. ¿Sí? La expresión de F compuesta con G. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? F evaluado en G. ¿Sí? Siempre este paso de escritura es el que nos va a ayudar a encontrar la expresión. Entonces nos queda esto que está acá, miro la expresión de G, que es X al cuadrado menos 2, y lo voy a poner acá adentro. Y ahora lo que voy a hacer es, miro la expresión de F y cada vez que aparece X voy a poner X al cuadrado menos 2, que aparece simplemente acá, así que nos queda X al cuadrado menos 2 más 1. Resolviendo menos 2 más 1 queda menos 1. Y ahí tenemos la expresión. ¿Sí? El dominio de esta función, de esto que está acá, vuelven a ser todos los reales. ¿Sí? A ver, esto que está acá, ¿es igual a esto que encontré acá? ¿Son iguales eso? ¿Qué me dicen? ¿Son iguales o no? ¿Cómo lo ven? Profe, le mandaron un mensaje. Sí, me estaba aparece ahí contestando. atrás y no lo puedo ver yo. Dice, el Por si no dominio lo lo veías. sacamos con la última función que nos queda. Mira, en este caso sí. Sí. Con lo que vamos a ver nosotros, sí. En realidad uno tendría que tener más cuidados, pero con lo que nosotros trabajamos, alcanza. ¿Sí? Bien. ¿Y son iguales esas expresiones, sí o no? Bueno, como vemos, esto que nos quedó acá, si uno hace cuadrado un binomio, va a aparecer un más 2x, que acá no tenemos, ¿sí? Entonces, estas dos cosas no son iguales, ¿sí? En general, F compuesta con G es distinto que G compuesta con F. En general pasa eso. O sea, componer en un orden y componer en el otro no da lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a hacer otro Profe, ejemplo. Sí. no, yo tengo una duda con el ejercicio 15F de la práctica 3, que es de composición. Espera que agarro la práctica. ¿Esta mano, Sí. Flavia? Sí, la tengo acá. 15F. Sí. Que no sé cómo resolverlo. ¿Cuál? ¿Fog o Goff? Ah, también decimos Fog o Goff. Los dos. Por esta, porque. Bueno. Esperen. Preguntan si tenemos hasta las 14 o hasta las 13. Hasta las 13. Las 13, ¿no? Sí, yo tengo otro curso después. A ver, esperen que comparto la pizarra. ¿Sí? Hacemos ese ejemplito. Paso 1.
15F. Tenemos f de x es 2x menos 1. Y g de x ahí está. Y g de x es x por raíz de x al cuadrado más 2. ¿Sí? Fog de x, elegimos esta primero, es hacer f de g de x. ¿Qué eso es hacer? F y g de x es toda esta expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que aparece x en f, voy a escribir todo esto. Entonces nos queda 2 por, si quieren ponemos paréntesis, igual acá lo vamos a poder sacar, menos 1. Y ahí tenemos la primera expresión. ¿Sí? Nos queda así. No podemos hacer más nada, ya está. Ahí tenemos la expresión. ¿Sí? Ah, yo tenía esa duda porque tampoco sabía cómo seguir No, y ya no sabía está. si era yo que estaba trabada o... No, es simplemente escribir la expresión. Ahí Ok. está. Y gof es hacer g de f de x. G de f de 2x menos 1. ¿Sí? G de 2x menos 1, ¿qué significa? En la expresión de g, cada vez que aparezca la x, voy a poner 2x menos 1. Entonces nos queda 2x menos 1 por la raíz de 2x menos 1 al cuadrado más 2. Y esa es la expresión de gof. No hace falta que la achiquen, la pueden dejar así. Ya está. Ah, ok. Y listo. Ok, ¿Sí? ok. ¿Se entendió? Sí. El dominio, bien. No hace falta que se achique. Por ahí, cuando tengo algo sencillo para achicar, sí. Tengo una suma de dos cosas así, lo puedo hacer, pero si no, no hace falta. No, el tema es que, por ejemplo, si vos tenés algo que te queda, 2x menos 3 más 7, x más 2, en lugar de dejar 2x menos 3 más 7, resuelvo menos 3 más 7 más 4. Listo. ¿Sí? Ahora, lo que yo digo es que por ahí no hace falta, no está mal, pues no hace falta hacer cuadrado de un binomio. Si lo quieren hacer, está perfecto. ¿Sí? O sea, no lo vamos a hacer acá porque no tiene... La idea no es achicarlo, sino aprender a componer. Por eso. El dominio, me preguntaban. Bueno, acá el dominio tenemos que mirar lo siguiente. Fíjense acá que esto tiene que ser positivo siempre con una raíz. Pero cuando elevamos al cuadrado es positivo. Y si le sumamos 2, sigue siendo positivo. O sea que esto es positivo siempre para cualquier x. ¿Sí? Entonces acá el dominio de la composición sería los reales. Dominio de Fogg, todos los reales. Y en la segunda, en gof, también. ¿Por qué? Porque si miramos acá, lo mismo, siempre salgo al cuadrado más 2, que sigue siendo positivo. Así que cualquier cosa que le meta acá en la x, al elevar al cuadrado, va a transformarlo en positivo. Así que queda... si no estuviera al cuadrado, lo que tengo que hacer es plantear todo esto mayor o igual que 0. Siempre cuando tengo la raíz de algo, por ejemplo, la raíz de x más 3, ¿sí? Lo que planteo es x más 3 mayor o igual que 0. O sea, x mayor o igual que menos 3. Y ahí sería de menos 3 a más infinito, por ejemplo.
¿Sí? Acá lo que nos salva es el cuadrado, en realidad. Si no, tenemos que hacer toda la cuenta. Sí, sí. ¿Sí? Y vamos a ver un último ejemplito de esto, de composición que tenía armado. Esperen que dejo de compartir esto. Y comparto el último ejemplito de esto. Acá. Acá. Ah, ya sé por qué no veo. En la pizarra sí me aparece adelante, pero en el PowerPoint acá no me aparece. Pero bueno. Ahí está. Ay, me pasé. Esperen. Acá está. Fog y Goff siendo f de x igual, ahí está. Esto quería hacer. Una homográfica 3x más 1 sobre x menos 2 y g 2x menos 5. ¿Sí? Entonces, vamos a usar las expresiones de esos y nos queda. Fog de x es f de g de x. Eso es hacer f evaluada en g, que es 2x menos 5. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde aparece en x? En f le ponemos 2x menos 5. 3 por 2x menos 5 más 1. Y abajo lo mismo. 2x menos 5 menos 2. Acá sí me conviene expresarlo más chiquito porque es más lindo. Nos queda 6x menos 15 más 1. Y abajo queda 2x menos 5 menos 2. Por lo tanto, la expresión sería 6x menos 14 y abajo 2x menos 7. ¿Sí? ¿Y cuál es el dominio de esta composición? El dominio de esta composición lo saco cuando esto vale 0. Entonces digo 2x menos 7 es igual a 0. O mejor dicho, distinto. 2x distinto de 7, x distinto de 7 medios. Así que reales menos el 7 medios. ¿Sí? Y la otra composición es hacer g de f de x. Es en g le voy a meter f, que f es 3x más 1 sobre x menos 2. ¿Qué quiere decir? En la expresión de g, cada vez que aparece x, le pongo todo esto. ¿Sí? Si acá lo quiero distribuir, ojo con esto. El 2 solo multiplica a lo de arriba, ¿sí? Porque acá abajo es como tengo un 1, no lo escribo porque no hace falta, pero tengo un 1. No es que multiplico arriba por 2 y abajo por 2. No, entonces nos queda 2 por 3, 6x más 2 sobre x menos 2. Si quiero achicarlo más, resuelvo la resta. Eso se los dejo a ustedes por si quieren resolver la resta. Yo ahora me voy a centrar un poquito en el dominio. Y el dominio acá de esta función, ¿cuál es? ¿Dónde están los problemas? Y donde esto vale 0. O sea, x menos 2 distinto de 0, o sea, x distinto de 2. Así que reales menos el 2. ¿Sí? ¿Se entendió entonces las dos composiciones? Sí, sí.
Me abrió bien, perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, bien. La clase que viene les voy a mostrar unos ejercicios de inversa y después vemos exponencial y logarítmica que tiene que ver con inversa también. Así que hacemos todo junto, ¿sí? Y vemos inversas de las funciones. El lunes sí, hacemos de 11 a 1 el lunes. Y damos lo que nos falta. No, los adicionales no tienen fecha límite de entrega, ¿sí? Recuerden que no son obligatorios. Sí está bueno para poder ver cómo uno va haciendo las cosas, pero si tienen de los viejos, si no los entregaron, están resueltos. Entonces pueden ir al campus y en el campus ya están resueltos. O sea, hay videos con las resoluciones. Entonces se pueden fijar ahí y hacer una autocorrección, ¿sí? El lunes, no sé, ¿qué día es el lunes? Lunes 6, creo. ¿Sí? Lunes 6 a las 11 y vemos lo que nos falta. Inversa y después exponencial logaritmo, aunque sea algunos ejemplitos para que puedan trabajar. Recuerden que para el examen no entra trigonometría. Entonces entraría solo hasta exponencial y logarítmica. ¿Sí? Esperen que voy saliendo de acá. Vamos a dejar de compartir y salimos. Ahí está.